Buenos días, vamos a empezar hoy día con la tercera clase. Vamos a empezar ya con la unidad 2. La primera parte de la bibliografía es un libro de Papalia, que bueno, justamente después se lo vamos a pasar, vamos a pedir que se contacte el delegado de la clase para poder pasarles todo el material que está en formato virtual. Bien, vamos a empezar con esto. Bueno, hoy vamos a ver justamente toda la parte de juventud. Vamos a empezar. Primero, antes de continuar escuchando la grabación, quizás hay una serie de temas que sería muy interesante que ustedes por ahí se los planteen antes de seguir escuchándome y antes de leer el material. Por ahí como para ir viendo cuáles son las ideas que tienen ustedes, porque seguramente ya hay bastantes cosas que ya han leído y ya saben sobre esta etapa. Primero, ¿qué significa? ¿Qué significa que una persona sea adulto? ¿Cuál en general es la condición física de las personas en esta edad? ¿Cuáles son los problemas sexuales y reproductivos que se presentan? ¿Cuáles son las características del pensamiento en esta etapa? El razonamiento moral, qué pasa con el razonamiento moral en esta etapa, todos esos son los temas que nosotros vamos a ir viendo. Bien, bueno, la bibliografía, como les decía, es el libro de Papalia, en la edición del año 2017. Bien, primero que en realidad en la adultez nosotros vamos a ver esta etapa, más o menos la división que por ahí resulta práctica para las etapas es lo que es juventud más o menos entre los 20 y 40, 45 años y lo que es edad media de 40, 45 a 65 años. Bien, nosotros tenemos dentro de lo que es la adultez, tenemos dos, la adultez temprana, que sería esta parte general que yo les digo entre los 20 y 40 años, y la adultez emergente, que es de los 20 a 25 años. ¿Qué es esto? Esta es una etapa que se considera una etapa exploratoria, un periodo de transición que se da entre la adolescencia y la adultez. Este es un periodo donde las personas tienen muchas posibilidades, donde todavía en este periodo se llama que es una etapa de exploración. ¿Por qué? Porque las personas como que van a explorar distintos roles, distintas conductas, antes de convertirse en personas adultas. Ahora, esto que preguntábamos recién, ¿cuándo una persona realmente se convierte en adulto? Nosotros podemos tener distintos puntos para considerar cuando una persona es adulto. Fíjense, si nosotros vemos la madurez sexual, va a llegar durante la adolescencia, ¿sí? Aunque la madurez cognitiva va a requerir más tiempo. Si lo vemos desde el punto de vista legal, fíjense que nosotros acá, a partir de los 16 años, ya los jóvenes pueden votar. Para casarse sin autorización de los padres a partir de los 18 años. O sea, hay un montón de definiciones para ver cuándo se considera una persona adulta. Por ahí, dentro del punto de vista sociológico, una persona se puede considerar adulta cuando se sostiene por sí misma, ¿sí? Cuando se ha casado, cuando ya tiene una relación importante, cuando ha formado una familia. Tenemos como distintas formas como para poder definir a alguien como adulto. Ahora, si consideramos la madurez psicológica, fíjense que puede depender esto de muchos logros, como puede ser el descubrimiento de la identidad, la independencia de los padres, tener propios valores, sus propias relaciones, ¿sí? Entonces como que tenemos muchas formas para definirlo. Sin embargo, fíjense, los legos han definido la adultez por tres criterios, ¿sí? Que son estos tres criterios que ustedes tienen acá remarcados. Primero, por la persona adulta porque pueda ser capaz de aceptar las decisiones propias, tomar decisiones independientes y obtener independencia financiera, ¿sí? A partir de estos tres hitos se puede considerar que una persona es adulta.
Anteriormente, ahora, ¿qué pasa con el tema de la adultez? Ha cambiado mucho esto con el transcurso del tiempo. Actualmente, este periodo, esto llegar a ser adulto, es como que emplea más tiempo y sigue muchas rutas diferentes. Antes, cuando las personas terminaban, a veces, si es que no terminaban el secundario, buscaban un trabajo, se casaban y formaban una familia. Generalmente, para la mujer, la forma, digamos, la ruta más común para ser adulta era el matrimonio, ¿sí? Casarse cuando encontraba la pareja adecuada. Pero fue a partir de los años 50 donde, bueno, justamente por esta revolución tecnológica era cada vez más necesario tener más educación y mayor una capacitación más especializada, ¿no es cierto? Que empieza a ser como un objetivo. Entonces empieza a correrse un poquitito las edades del matrimonio, ¿sí? Y también el tema de cuando uno tiene hijos. En la actualidad tenemos que, bueno, van a pasar muchas cosas antes que nosotros, en este camino hacia los van a pasar muchas cosas que nos van a ir marcando. Ingresar a la universidad, trabajar, vivir solo, casarse. Vamos a tener muchas transiciones y estas transiciones van a seguir órdenes bastante cambiantes. Entonces, tenemos que esta edad adulta, esta juventud, es una etapa exploratoria, es una época de posibilidades, es una oportunidad para que los jóvenes prueben distintas formas de vida, ¿sí? Donde ya no son adolescentes, pero todavía no son, no se han asentado en roles adultos. Bueno, uno de los primeros temas que vamos a ver tiene que ver con la salud y la condición física. ¿Qué pasa con el desarrollo físico? Bueno, lo que yo les decía en la unidad 1, que nosotros vamos a ver dentro de lo que es psicología del desarrollo, no vamos a ver solamente la parte psicológica en sí misma, sino que también hay muchos conceptos desde lo que tiene que ver con el desarrollo físico que lo vamos a estudiar, que lo vamos a tener que saber, porque mañana es algo que nosotros lo aplicamos en cualquier intervención que hagamos, ya sea desde la clínica o desde la parte comunitaria. Entonces, van a ver que en todas las etapas que nosotros estudiamos siempre está la parte de la salud y la condición física. Bien, ¿qué pasa con el estado de salud? En realidad, en esta etapa, en este periodo, ¿sí? Es donde se va a establecer de alguna manera cuál va a ser nuestro funcionamiento físico más adelante. Nosotros en la salud va a poder ser influida esto por lo que se llama genes y conducta, ¿sí? Es lo que se llama diátesis estrés, o sea que nuestra salud va a estar determinada por lo que nosotros traemos, por lo que son nuestros genes, nuestras predisposiciones, pero también van a haber factores conductuales que van a influir sobre eso. En este caso, estos factores conductuales van a ser la alimentación, si las personas jóvenes duermen lo suficiente, cuánta actividad física realizan, si fuman, si consumen drogas, todos estos factores van a influir en la salud que las personas tengan. En general, en esta etapa es una etapa de buena salud. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿por qué se muere la gente joven? Bueno, fíjense, la mayoría de las causas de la mortalidad de las personas jóvenes tienen que ver con accidentes, que es una de las causas principales de muerte en los jóvenes, lesiones. Yo justamente, bueno, ustedes han visto lo que pasó ahora durante el verano con el tema de Villa Gesell, por esto de las peleas, que muchas veces hay estas peleas a las salidas de los boliches que en muchos casos ocasionan la muerte de los jóvenes que participan en ellas. El tema del homicidio también, que es algo que se da bastante en la gente joven, por dificultades con drogas. También acá también hay parece problemas de sobrepeso, de falta de ejercicio. Entonces, en los últimos años lo que se ha visto que la mortalidad en esta etapa se ha duplicado justamente por todos estos factores. Si bien es una etapa donde, si yo lo veo desde el punto de vista de la biología, es una etapa donde las personas tendrían que tener una buena salud, se ha duplicado justamente la mortalidad por todos estos factores que les decía recién. Ahora, ¿qué es lo que plantea o qué es lo que se estudió? Dice que en esta etapa
los problemas de salud o el estado de salud es muy similar al de la adolescencia, ¿sí? Pero decían, ¿por qué entonces en esta etapa subían tanto las lesiones, los homicidios, el consumo de drogas? ¿Por qué en esta etapa las personas empezaban a tener más problemas de sobrepeso? ¿Por qué no hacían ejercicio? Y una de las explicaciones que se le da es que a diferencia de la adolescencia, en la juventud ya las personas no cuentan con las redes institucionales de apoyo. ¿Cuáles serían estas redes que están presentes en los adolescentes y que los protegen de alguna manera? El hogar y la escuela, ¿sí? Esto de alguna manera los protege de todos estos factores que pueden incidir en el tema de que se duplicó la mortalidad. Bien, entonces que eso sería lo de la falta de la red esta institucional de apoyo, que es la que se relaciona con el aumento de la mortalidad. Ahora, nosotros también tenemos dentro de lo que es el desarrollo físico, esto que hablábamos recién, que está la influencia genética y la influencia ambiental. Bueno, ustedes han visto que en los últimos años se ha hecho todo el mapeo este del genoma humano y ha permitido que se descubran las raíces genéticas de muchos trastornos, o sea, la obesidad, de ciertos tipos de cáncer, como el de pulmón, el de próstata, el de mama. También hay algunos problemas de salud mental, el alcoholismo, la depresión, donde se han descubierto estos genes, se han identificado distintas regiones cromosómicas que están vinculadas a la depresión familiar de inicio temprano, o sea, que están genes que están asociados con la serotonina, que pueden ser factores que predisponen a la depresión. También se han descubierto un componente genético en el VIH, ¿sí? Que puede ser, o sea, que dicen que muchas personas que tienen muchas copias de un gen específico que ayuda a combatir el VIH son menos propensas a infectarse con este virus o desarrollar el SIDA. Eh, Después tenemos unos genes que se han identificado con el tema del colesterol, ¿sí? Que tiene que ver con esto del colesterol malo, el colesterol bueno. Hay un gen específico que justamente ayuda a que el colesterol bueno elimine todo el colesterol malo del sistema. Entonces hay muchos factores genéticos que pueden explicar algunas enfermedades. Sin embargo, como les decía recién, los hábitos conductuales, ¿sí? Por ejemplo, en el tema del colesterol, como puede ser la dieta, va a influir en los niveles de colesterol. Después, también recién les decíamos que para la depresión también había genes que estaban relacionados, pero también acá vemos que cuando se ha estudiado cuáles eran las probabilidades de que la persona desarrollara síntomas de depresión, decían que estas probabilidades tenían más que ver, esta variante genética estaba muy, muy afectada por influencias ambientales, como por ejemplo el apoyo de la familia. O sea que si bien se han identificado los genes, no funcionan de manera independiente de lo que tiene que ver con la conducta. Dentro de este tema, también vamos a ver una serie de factores conductuales que van a influir en la salud y en la condición física. Acá tenemos el tema de la dieta, ¿sí? Hay la conducta, la salud va a estar muy relacionada con el tema de la dieta. ¿Qué pasa? Dice que generalmente cuando la persona llega en esta etapa, tiene muchas prácticas inadecuadas que se van a relacionar con unas causas de muerte que son prevenibles, que son el tabaquismo, la obesidad y el abuso de alcohol. Al respecto dice que en realidad para cuidarnos no importa muchas veces lo que nosotros va a influir, no tanto lo que sabemos, sino cómo nos sentimos en el tema de cómo nos vamos a cuidar. Dicen que no es suficiente tener información acerca de los buenos o malos hábitos de salud. O sea, hay muchas cosas que yo sé desde la parte cognitiva, yo sé que determinadas comidas me hacen mal, yo sé que el trabajo me hace mal, pero van a haber otras cosas que van a ejercer más influencia sobre los hábitos y que tienen que ver con mi personalidad, con mis emociones y con el entorno social. Esto va a ejercer más influencia sobre las conductas poco saludables que el tema de saber qué cosas me hacen bien. Bien, dentro de lo que es la dieta y la nutrición, bueno, hay un dicho que dice que somos lo que comemos, o sea, realmente es muy importante qué es lo que nosotros, cuál va a ser nuestra dieta.
lo que nosotros comamos va a ejercer influencia sobre cómo nos sentimos, qué posibilidades tenemos de enfermarnos o de morir justamente. ¿Por qué? Porque en los últimos años también, bueno, ha habido un aumento en lo que tiene que ver con la obesidad y el sobrepeso, y esto se relaciona también con la hipertensión, el consumo excesivo de grasa también se relaciona con el tema del colesterol. Fíjense lo que ha pasado con respecto a el tema de la obesidad y sobrepeso. Estos datos que yo les voy a presentar ahora, que son los datos de justamente el libro de Papalia, la mayoría se refieren a Estados Unidos, pero ya enseguida vamos a ver específicamente cuáles son los valores nuestros, que también les voy a subir yo ese material, tanto de Argentina como de la provincia de San Juan. Bien, fíjense con el tema de la obesidad y el sobrepeso. En los últimos años ha habido, dice que en general el hombre y la mujer en Estados Unidos pesan 10,8 kilos más que en 1960, pero tienen apenas 2,54 centímetros más altos, ¿sí? O sea que es mucho más lo que ha subido el peso que lo que se ha subido en la altura, ¿sí? En general de hombres y mujeres. En Estados Unidos, fíjense que hay 2/3 de la población que tienen problemas de sobrepeso. Fíjense que esto uno lo ve muchas veces cuando ve la televisión, por ahí determinadas series, determinados programas, donde llama la atención que la mayoría de las personas en Estados Unidos tienen sobrepeso, ¿sí? Em, entonces, bueno, tiene que ver mucho con los hábitos, con el tipo de comida, ¿sí? Que las personas están ingiriendo. Nosotros tenemos el tema este de la obesidad, ¿con qué tiene que ver? Primero que el tema de los refrigerios, o sea, que ustedes han visto, no sé, actualmente los chicos capaz que en el jardín llevan el juguito, las papitas, los chisitos, o sea, otro tipo de comidas más rápidas, más sencillas, también a veces también son más económicas. Ustedes se ponen a pensar, es mucho más barato comerse una pizza que comer unas verduras, ¿sí? Las porciones que también son más grandes, las dietas en general son más altas en grasa, también los hábitos recreativos sedentarios, o sea, actualmente los chicos justamente como están más tiempo adentro, están más con la televisión y las computadoras, todo esto ha ido incrementando la incidencia de la obesidad, ¿sí? Todos estos factores que son ambientales y conductuales. Nosotros también, otra cuestión relacionada con la dieta, con la alimentación, tiene que ver con los trastornos alimentarios, con la anorexia y la bulimia, que representan en Estados Unidos entre el 0,3 al 0,6% de los trastornos que se presentan en esta época. Todos estos factores son los que van a influir sobre la, la salud, sobre la dieta. Bien, con respecto a la actividad física, ¿qué pasa con la actividad física? En general, las personas que son físicamente activas van a tener muchos beneficios, además de tener un peso corporal deseable, eh, se construyen los músculos, se fortalece el corazón, los pulmones, baja la presión, ayuda a la protección de enfermedades, previene la osteoporosis, también ayuda desde la parte emocional. Ustedes saben que se liberan serotoninas, entonces eso hace que yo me sienta mejor, entonces va a aliviar la ansiedad, la depresión, pero se puede decir que la inactividad es un problema global en salud pública. Fíjense cómo, por ejemplo, cuando se está trabajando en los últimos años de la incidencia de patologías crónicas, que es la hipertensión, la diabetes, que tienen que ver con la mala alimentación y el sedentarismo, se ha implementado hace unos años en todos los centros de salud el tema de la actividad física. Salud Pública contrató profesores de educación física para que den actividad física a estos grupos con enfermedades crónicas. O sea, fíjense esto cómo termina siendo, es un problema realmente de salud pública y se está tratando de incorporar, incluso han visto que en los colegios también se han ido incorporando con el transcurso de los años más horas de educación física, justamente porque es algo importante y es importante con la salud, tanto física como mental. Después, otro tema que también es importante que veamos en esta etapa tiene que ver con el sueño, ¿sí? Esta época entre los 20 y 30 años es una época donde uno tiene mucha actividad, por lo que muchas veces no se duerme lo suficiente, ¿sí? A veces
el mismo estrés de la carrera, la actividad, las salidas, las personas empiezan a tener dificultades de insomnio. Esta privación de sueño, fíjense, no solamente afecta a la salud, sino también se relaciona mucho con el funcionamiento cognitivo, emocional y social. Piensen en algo sencillo, a veces cuando nosotros estamos cansados, tenemos sueños, es como que estamos enojados, nos idiotizamos por todo, o sea, es algo que nos va a afectar, ¿sí? A veces otra de las cosas que pasa cuando uno tiene sueños es el tema de que comete más errores, está más impaciente, muchas veces muchos accidentes tienen que ver con la falta de sueño, o sea, muchos accidentes, no recuerdo en este momento el porcentaje que se dan en la ruta, tienen que ver justamente con que las personas tenían sueños, ¿sí? Estaban somnolientas, no reaccionaron a tiempo o directamente se durmieron. También va a tener incidencia sobre la memoria, ¿sí? Fíjense, y la toma de decisiones así en un nivel bien alto, el habla, fíjense algo importante como nosotros, que a veces es lindo esto tenerlo en cuenta cuando uno es estudiante, que si yo duermo bien, esto va a mejorar el aprendizaje de distintas habilidades, tanto las habilidades motoras complejas, y me va a servir para consolidar el aprendizaje previo. O sea, lo ideal sería estudiar y dormir. O sea, a veces esto de seguir de largo, ir directo para un examen no sería lo aconsejable. Sería bueno estudiar, acostarse, descansar. Esto va a ayudar a consolidar el aprendizaje y después ir a rendir y también con la mente más despejada, ¿sí? Bien, cuando se habla de que una persona tiene privación de sueño, cuando duerme menos de 6 horas en 3 o más noches. Bien, otro tema importante en esta etapa es el tema del tabaquismo, ¿sí? Bueno, ustedes saben que fumar es la primera causa evitable de muerte, justamente. Se relaciona no solamente con el tema del el cáncer de pulmón, sino con mayores riesgos de cardiopatía, apoplejía, la enfermedad pulmonar crónica, el EPOC, y también, bueno, es la importancia de esto de la exposición pasiva al humo, o sea, cuando otra persona fuma y soy yo la que soy el fumador pasivo que produce muchos riesgos, incrementa también el riesgo de cáncer cervical, pero a pesar de todo esto, a pesar de los riesgos, hay muchas personas que continúan fumando, ¿sí? En Estados Unidos tenemos que más del 23% y el 18% de mujeres mayores de 18 años siguen fumando. Y donde hay mayor propensión a fumar son justamente en esta etapa de las personas entre 20 y 25 años. Después, con respecto al consumo de alcohol, bueno, ese es otro tema, el tema del alcohol. Nosotros tenemos, en realidad, entre los 18 a 25 años consumen alcohol más o menos el 57% de mujeres y el 65% de hombres. Nosotros esto lo vemos, lo sabemos, lo vemos a diario, incluso lo estamos viendo ahora desde edades muy tempranas. Ustedes saben que esto comenzó desde el secundario, ¿sí? El famoso último primer día, donde, bueno, justamente casi todos van a la escuela después de haber estado toda la noche tomando, el tema actualmente de las previas, donde ya generalmente las personas ingresan a boliche ya con niveles altos de alcohol. El tema de, en realidad, ¿qué se considera un consumo abusivo de alcohol? Fíjense esto, qué es considerado, que a veces uno no se lo plantea desde este lado. En el hombre, el consumo abusivo de alcohol es cuando toma más de 14 bebidas en la semana o 4 en un día. En la mujer, más de 7 bebidas a la semana o 3 en un día. Si nosotros nos ponemos a pensar, es algo que está muy presente prácticamente en todas las salidas, en todos los fines de semana, incluso hay por ahí videos muy buenos, si tienen la oportunidad de verlos de el Fleni, buscan Fleni, alcohol, las previas. Está muy interesante por ahí para verlos, donde plantean también cuáles son las influencias de este consumo excesivo de alcohol que se está dando desde la adolescencia y la influencia que tiene en este cerebro en desarrollo. Es muy interesante, por ahí si tienen la posibilidad, búsquenlo en YouTube. Fleni, creo que es Arizaga, el que presenta, hizo algunos talleres muy lindos con adolescentes, con los padres, justamente para alertar
sobre el tema de las previas y el desarrollo cerebral. Bien, después tenemos otros factores que van a incidir sobre la salud, aquellas influencias indirectas sobre la salud. Fíjense, eh, ¿qué influye también en la salud? La posición socioeconómica, ¿sí? Esto es una influencia indirecta, o sea, eh, a ver, ¿cuál es mi nivel socioeconómico? ¿Cuáles son las condiciones donde yo vivo? Nosotros tenemos, por ejemplo, hay personas que tienen niveles de pobreza elevados y uno lo que ve es que viven realmente hacinadas, ¿sí? Donde a lo mejor en una habitación eh, viven 8 personas, o a veces en la misma habitación comen, duermen, hacen los deberes, hacen todo, y esto, bueno, a ver, incrementa también lo que sería una influencia negativa sobre la salud, ¿sí? Todo esto son factores ambientales y estilo de vida que van a ejercer influencia también sobre la salud. Eh, a ver, dicen que si en Estados Unidos, por ejemplo, se va a dar mucho más el tema de las borracheras, el consumo de drogas en aquellas personas jóvenes que viven lejos de la casa, más que en aquellos que están casados, ¿sí? Bien, después tenemos con respecto a la posición socioeconómica, bueno, no significa esto el tema de que el ingreso y la educación sea la causa de la buena salud, ¿sí? No porque yo tenga plata y esté estudiando voy a tener buena salud, sino que esto va a estar relacionado con factores ambientales que pueden ser determinantes. Fíjense, por ejemplo, si yo tengo una mejor posición económica, probablemente tenga acceso a servicios de diagnóstico temprano, ¿sí? O sea, que yo ante una dificultad pueda hacerme ver antes, tener antes un diagnóstico y poder tener un tratamiento adecuado, que a veces eso es más sencillo si yo lo veo desde la parte privada que desde la parte pública, lo que significa conseguir un túnel al hospital, que me hagan los estudios, que me vea el médico, que me dé el tratamiento, la medicación. Entonces, bueno, estos son factores indirectos que van a estar asociados con la salud. Otros de estos factores que también se asocian con el estado físico tiene que ver con el tema de las relaciones y la salud, ¿sí? Hay dos puntos que tienen que estar asociados con la salud, que son em, la integración social y el apoyo social. Que estos dos aspectos se van a relacionar con van a estar en nuestro ambiente social, que van a ser factores que van a fomentar o no la buena salud. Dentro de la integración social es el tema de participar en distintas relaciones por distintos roles sociales que yo tengo. Yo soy esposo, vecino, amigo, colega. Las redes sociales también van a poder influir en nuestro bienestar emocional, así también como las conductas saludables, la alimentación. Ustedes fíjense que a veces en las redes como que todo el tiempo nosotros tenemos este, justamente aquellas influencias tanto para la alimentación nutritiva, para hacer ejercicio, ¿sí? Entonces también esto se relaciona con el grupo con el que yo estoy en contacto, ¿sí? Que me va a llevar hacia determinadas conductas que se asocian con la buena o mala salud. Y también el tema del apoyo social. El apoyo social son aquellos recursos que yo voy a tener, materiales de información, psicológicos que vienen de esta red social. Son aquellos recursos con los que yo puedo contar para enfrentar el estrés, ¿sí? Eh, aquellas cosas que me van a, cuando yo esté en situaciones de estrés muy elevado, qué personas, ¿no es cierto?, dentro de mi red, dentro de este apoyo, me van a ayudar para que yo pueda alimentarme bien, dormir de manera razonable, tratar de hacer ejercicio, evitar abusar de drogas, para tratar de angustiarme menos, sentirme menos ansiosa o deprimida. También, en este punto, el matrimonio también produce un acceso a la integración y el apoyo social, ¿sí? O sea, genera beneficios en la salud porque yo cuento con el apoyo de la pareja. Eso sí, un buen matrimonio, no un mal matrimonio, porque termina siendo más nocivo que estar solo. Ahí tenemos, bueno, el tema de el divorcio o tener una mala pareja va a ser algo que va a ser negativo. Bien, otro de los problemas que pueden darse en esta etapa tienen que ver con los problemas de salud mental.
Eh, en general hay una baja en los problemas de conducta en esta etapa y hay un aumento del bienestar, ¿sí? Pero también hay una mayor incidencia de depresión, esquizofrenia, trastornos bipolares, que se relacionan con, esta es una etapa donde uno toma muchas decisiones y asume muchas responsabilidades. Fíjense, en unas tres cuartas partes de las enfermedades mentales empiezan alrededor de los 24 años, ¿sí? Entonces acá tenemos, dentro de los problemas de salud mental que nosotros vamos a encontrar en esta etapa, tenemos, bueno, por un lado el tema del alcoholismo, ¿sí? Que hablábamos recién, que produce el alcoholismo. En realidad produce un estado mental de euforia, ¿sí? Y cuando yo no lo tengo me produce incomodidad, avidez, ganas de consumir nuevamente. La dependencia al alcohol o el alcoholismo es una enfermedad crónica, ¿sí? Fíjense por ahí lo que uno ve cuando uno trabaja con personas que tienen realmente dificultades con el alcohol, las dificultades que tiene la persona en reconocerlo, ¿sí? Porque por ahí empiezan, bueno, no, pero yo en realidad solamente cuando salgo o solamente cuando me junto con mis amigos, o por ahí es muy común en, por ahí con el tema de la cancha, ¿no? Cuando me junto con mis amigos, jugamos al fútbol, después del fútbol está todo el tema de el alcohol asociado, ¿sí? Y en realidad el problema del alcohol, igual que de todas las adicciones, es que se producen cambios en la transmisión de señales neurológicas en el cerebro, ¿sí? La exposición a esta sustancia adictiva, en este caso que sería el alcohol, crea este estado mental de euforia, va a producir cambios neurológicos y después esto me va a producir mucha incomodidad cuando no tenga justamente estos efectos del alcohol. Dicen que más o menos entre 6 y 48 horas después del último trago es donde las personas alcohólicas empiezan a experimentar estos síntomas de la abstinencia, que es la ansiedad, la agitación, temblores, ¿sí? Hay ocasiones que tienen alucinaciones, convulsiones, o sea, depende de cuáles sean los niveles de dependencia que se tenga. Y el tratamiento, ¿sí? Es, bueno, la desintoxicación, la hospitalización, medicación, terapia individual y de grupo, y acá en esto funcionan muy bien las organizaciones como por ejemplo Alcohólicos Anónimos. Y en este caso, bueno, ustedes saben que todos los trastornos adictivos no, en realidad no hay una cura, sino que lo que se trata es afrontar justamente la adicción y tratar de tener herramientas para no volver a recaer. Otro tema importante en esta etapa tiene que ver con el consumo y el abuso de drogas, ¿sí? El consumo más alto se da entre los 18 y 20 años. ¿Cuál es la más popular? Justamente la marihuana, ¿sí? La mayoría en los datos de Estados Unidos, ya vamos a ver los de acá de San Juan, la mayoría de los jóvenes, un 16%, ya habían consumido marihuana entre los 18 y los 25 años. Y muchas personas que tienen trastornos de consumo de sustancias también tienen trastornos del estado de ánimo, ¿sí? Es como que, bueno, se da uno, se da el otro. Hay un 20% de personas con trastornos de drogas que también presentan trastornos del estado de ánimo y ansiedad o viceversa. Después, con respecto a la depresión, también tenemos que aumenta la incidencia entre los 15 y los 22 años. Tenemos acá dos tipos de depresión. Una depresión que es la que empieza en la niñez y se mantiene en esta etapa, donde acá en este caso tenemos como características, más existe la presencia de un trastorno neurológico y la presencia de una familia disfuncional. Esto como es más característico en aquella depresión que se inicia en la niñez o en la adolescencia, y después la que empieza en la edad más adulta, que en realidad tenemos menos factores de riesgo, más recursos, y generalmente se debe a que hubo una baja repentina en la estructura de las redes de apoyo, ¿sí? O sea, ahí tenemos que trabajar justamente, si uno lo ve desde la clínica, todo esto que nosotros vemos acá desde el desarrollo, es fundamental que nosotros, si el día de mañana nos vamos a trabajar en lo que es clínica, ya sea atención individual o lo que tiene que ver con el abordaje comunitario y preventivo, nosotros lo sepamos. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar pauta para trabajar a través de las redes, el apoyo social, como una prevención de depresión. ¿Sí? Esto es muy interesante que nosotros veamos para qué nos sirve esto que estamos estudiando. O sea, como yo les decía, esta materia para mí es
básica, es la base de todo, porque nos da muchas herramientas para poder entender las otras. Por eso yo amo tanto esta materia. Bien, bueno, lo que les decía, ¿cuáles son los datos nuestros, los datos de San Juan? Porque bueno, justamente yo creo que una de las desventajas de esta bibliografía, que es muy linda, me gusta mucho en este libro, pero no teníamos datos nuestros, entonces busqué datos nuestros y los agregué a la materia que se los voy a pasar en un PDF. Fíjense, estos datos son del 2017. ¿Cuál es la sustancia más consumida acá en San Juan? El alcohol. Después sigue el tabaco y después la marihuana. El consumo de tabaco y de alcohol de acá, de San Juan, es muy similar a las tasas nacionales. Los varones, ¿sí?, tienen valores superiores de consumo en casi todas las sustancias. El alcohol es la sustancia más consumida en todos los grupos etarios, ¿sí? Este, el tramo de edad donde se dan los valores más altos, tanto para el alcohol, marihuana, la cocaína, todo lo que tiene que ver con psicofármacos sin prescripción, es entre los 18 y 24 años. La edad promedio de inicio, ¿sí?, en San Juan se ubica entre los 16 y 20 años según la sustancia. Y la sustancia de inicio es el consumo más temprano de tabaco, que es a los 16 años más o menos. Y el alcohol, la edad promedio que presenta es de los 17 años. Y la edad en que generalmente las personas prueban en San Juan por primera vez la marihuana se da aproximadamente a los 19 años. Después tenemos otro tema que les decía recién, el tema de la obesidad y el sobrepeso, ¿sí? También esto que se empezó a ver, ustedes han visto que los planes a nivel de salud pública siempre antes estaban muy destinados a lo que era este, el bajo peso, la desnutrición infantil, se hablaba incluso antes mucho en la televisión sobre eso, ahora estamos teniendo problemas sobre la obesidad y el sobrepeso, ¿sí? Es que se le llama la malnutrición. O sea, el problema no es la desnutrición, sino la malnutrición por exceso. En los últimos años ha visto que hay un exceso de peso, hay mayor sobrepeso y obesidad en un 31,1%. Fíjense esto, ustedes lo pueden ver. Si ustedes miran en este momento, por ahí yo les digo, es muy interesante mirar, aprender a mirar, ir a un lugar y mirar cómo son las personas, cómo se manejan. Y si ustedes se fijan en los niños chicos, los chicos de primaria, ustedes van a ver que hay mayor presencia de chicos con sobrepeso, ¿sí?, que lo que se daba hace 10 años atrás. Entonces tenemos esto de la malnutrición por exceso, esto que les decía, los snacks se utilizan muchísimo por ahí para el colegio, las cosas que los chicos llevan para merendar, son todas con un excesivo consumo de grasa y aparte que, a ver, por ahí yo ya, la nutricionista que trabajaba conmigo en el centro de salud, por ahí tenía que ir al colegio a hacer talleres para que no les hicieran bullying a sus pacientitos que llevaban a lo mejor fruta para colacionar, porque bueno, uno de los problemas era que no querían sacar eso para colacionar porque los compañeros les hacían burlas, los molestaban. Entonces, bueno, nosotros tenemos acá el tema que el sobrepeso y la obesidad es algo que es muy frecuente en la infancia y en la adolescencia. Esto que les decía es un problema de salud pública porque es una forma de malnutrición que se da en todo el país a partir de los 2 años. Y los grupos en situación de vulnerabilidad son quienes más lo padecen. Ustedes van a ver que incluso a veces vamos a ver chicos que tienen a lo mejor una situación económica baja, mucha vulnerabilidad, y los vamos a ver con sobrepeso. Pero este sobrepeso no significa que estén bien nutridos, por eso hablan de la malnutrición, que a veces nosotros decimos, bueno, no, pero está gordito, pero es una malnutrición, no significa que esté bien nutrido, ¿sí? ¿Por qué? Porque les decía, es mucho más barato comer un pancho, comer una pizza, que comer a lo mejor un bife con verduras, ¿sí? Entonces, bueno, eso ha hecho también que cambien también nuestros hábitos alimentarios. Bien, después, con respecto a la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, ¿cuáles son los datos que ha presentado en la Argentina? Tenemos, por un lado, el tema de embarazo y partos precoces, tenemos que hay 16 millones de adolescentes de entre 15 y 19 años que dan a luz, es un 11% de los nacimientos en el mundo. Con respecto al VIH, tenemos en el 2009 personas de 15 a 24 años tuvieron VIH, ¿sí? El 40% de los casos de las infecciones nuevas por VIH se da justamente en personas jóvenes. Dice que cada día se contagian 2.400 jóvenes
Y a nivel mundial hay más de 5 millones de jóvenes afectados por el VIH y SIDA. Otro problema de esta etapa es la malnutrición, lo que decíamos recién. Llegan a la adolescencia desnutridos, lo que los va a hacer vulnerables a otras enfermedades y a una muerte prematura. Y después tenemos el otro extremo, que son aquellos que tienen sobrepeso y obesidad, que está aumentando mucho entre los jóvenes. Con respecto a la salud mental, tenemos un 20% de adolescentes tiene algún problema de salud mental, como puede ser depresión, ansiedad. El riesgo se va a incrementar cuando tienen experiencias de violencia, humillación, disminución de la estima y la pobreza. Y otra de las cosas, el suicidio es una de las principales causas de muertes en los jóvenes. Si ustedes ven el tema del suicidio, en la edad de mayor riesgo se da justamente en la juventud. No les he presentado datos de eso, ya voy a ver si les subo algo específicamente sobre el suicidio. Con respecto al consumo de tabaco, bueno, también la mayoría de los consumidores de tabaco adquieren este hábito en la adolescencia, o sea, incluso las publicidades están destinadas a la adolescencia, porque mientras más joven uno ingresa por el consumo de tabaco, más posibilidades tiene de justamente convertirse en una persona adicta. Con respecto al uso de alcohol, el uso de alcohol es algo que es común entre jóvenes, reduce mucho el autocontrol y aumenta todas las conductas de riesgo, ¿sí? Es una causa del traumatismo, sobre todo los accidentes de tránsito, y violencia, especialmente la violencia doméstica y las muertes prematuras. Después, con respecto a la violencia, es una de las causas principales de muerte también entre los jóvenes, sobre todo entre los hombres. Se estima que cada día mueren 430 jóvenes de 10 a 24 años justamente a causa de violencia interpersonal. Esto que charlábamos de las peleas a las salidas de los boliches, que están justamente con mucha relación con el tema del abuso de alcohol y de drogas. Y los traumatismos también, que son la principal causa de muerte y discapacidad entre los jóvenes. Los causados por el tránsito se cobran 700 vidas de jóvenes al día. Bien, vamos ahora a otro tema que tiene que ver con las cuestiones sexuales y reproductivas en la juventud. Bien, bueno, con respecto a esto, las actividades sexuales, las actividades reproductivas, es justamente una preocupación específica de esta etapa, de la adultez emergencia y la adultez joven. Tenemos que a los 20 años el 75% de los jóvenes ya ha tenido relaciones sexuales, a los 40 años el 95%. Entre entre los 25 y 44 años, el 98% ha tenido relaciones vaginales, 90% relaciones orales, 40% anales y 10% ha tenido relaciones sexuales con personas del mismo sexo. Una de las características que se da con respecto a esta etapa, que estos adultos emergentes en general suelen tener más parejas sexuales, ¿sí? Pero tienen menos frecuencias en la sexualidad. Tienen más parejas sexuales, pero bueno, justamente esto de al tener más parejas sexuales hace que haya una menos frecuencia de las actividades sexuales. Y otra de las cosas que pasa acá es que en esta etapa también en general suelen haber conductas de riesgo, las cuales pueden dar lugar a enfermedades de transmisión sexual y a los embarazos no deseados. Una de las formas más utilizadas justamente tiene que ver con el profiláctico. Con respecto al tema del sexo casual, es bastante común en la etapa universitaria, ¿sí? Y otra de las cosas que se está dando mucho en esta edad es el tema de los ataques sexuales. Fíjense que es algo que nosotros vemos mucho, se ve mucho en la televisión, que a pesar de que el sexo casual es bastante común, se está dando mucho el tema de los ataques sexuales a mujeres. Esto dice que eh, se está muy asociado con el tema del consumo de alcohol y justamente de otras drogas en esta etapa. Em, en realidad, otra de las cosas que plantea acá en esta etapa es el tema de que si bien el sexo casual es bastante común en esta etapa universitaria, sigue dándose el tema de la doble moral. Sigue existiendo una doble moral actualmente en la juventud, según la cual se espera que los hombres tengan más libertad sexual que las mujeres, o sea, es algo que todavía sigue existiendo. Otra de las cosas que pasa en esta etapa es que en general las personas, los gays, las lesbianas y las personas transgénero ya tienen clara la identidad en esta etapa y generalmente la declaran, sobre todo en el grupo de pares. Otra de las cosas que se da en esta etapa son las
Se hablaba en la edición anterior de Papalia, se habla de las enfermedades de transmisión sexual. Ahora se habla directamente de las infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué se cambió de enfermedades a infecciones? Porque muchas personas las tienen de estas infecciones y por ahí no son conscientes de que las tienen. Muchas de estas infecciones ocurren y a veces las personas no saben. Tienen esta infección, la transmiten y no lo saben. Las tasas más elevadas de estas infecciones se van a dar entre los 18 a 25 años, están muy asociadas con el tema de la mayoría de las infecciones con el consumo de droga, ¿sí? Y el tema del sexo sin protección, ¿sí? Entonces, ¿qué hace que estas infecciones se transmitan justamente a mayor cantidad de tiempo? Uno de los medios más eficaz justamente para prevenir todas las infecciones de transmisión sexual es el tema del uso de profilácticos. La idea es hacer muchas intervenciones para que las personas, bueno, justamente puedan utilizar este medio, que incluso por ahí a veces las personas no saben, pero son de distribución gratuita. Los profilácticos en cualquier centro de salud, ustedes van, piden profiláctico y se los entregan gratis sin tener que preguntarles ni explicar absolutamente nada. Esto vale tanto para varones como para mujeres, ¿sí? Bien, otro tema de esta etapa es el síndrome premenstrual, que es un trastorno que produce justamente malestar físico y tensión emocional hasta 2 semanas antes del periodo sexual. Este síndrome se da aproximadamente en el 85% de las mujeres, fíjense, se da en bastantes mujeres, y la causa no está muy clara, pero tiene que ver con, parece que es una respuesta de nuestro organismo a estos aumentos mensuales de las hormonas femeninas, de estrógeno y progesterona, ¿sí? Y también como el aumento de los niveles de la hormona masculina de testosterona y serotonina. Muchas veces estos síntomas del síndrome premenstrual pueden ser aliviados justamente a través de ejercicio aeróbico, tratar de evitar el consumo de sal, de cafeína, tratar de mantener las rutinas de sueño, y a veces hay determinados medicamentos que también pueden ayudar a aliviar estos síntomas que se dan del síndrome premenstrual. Otra cosa distinta del síndrome premenstrual es la dismenorrea, que la dismenorrea significa la menstruación dolorosa, ¿sí? Que justamente hay algunas mujeres justamente en la adolescencia y en la juventud donde presentan muchos cólicos, muchos dolores asociados a la menstruación. Esta dismenorrea está asociada con las contracciones del útero que son iniciadas por la prostaglandina, que es una sustancia similar a las hormonas, y justamente estas contracciones son tratadas con medicamentos que inhiben la producción de prostaglandina, que es el ibuprofeno, ¿sí? Lo mejor para la dismenorrea es el ibuprofeno. Otro tema en esta etapa es el tema de la infertilidad. La infertilidad es algo que se produce en el 7% de las parejas, ¿sí? ¿Qué es la infertilidad? Es la incapacidad para concebir un hijo después de intentarlo durante 12 meses. Fíjense cuál es el tiempo, 12 meses. Luego de que uno durante 12 meses intenta tener un hijo y no lo logra, ahí se está hablando de infertilidad. Sí, las causas, en los últimos años en general han aumentado los problemas de fertilidad. ¿Pero por qué? Justamente por esto que charlábamos, porque se han estirado los tiempos, ¿sí? Antes las personas, no sé, mi abuela tuvo su primer hijo a los 15 años, ¿sí? Antes era algo habitual, si ustedes charlan con sus abuelas, sus bisabuelas, la gente tenía hijos más jóvenes. Ahora, como justamente nosotros estudiamos, muchas veces terminamos la facultad más tarde, queremos trabajar, tenemos otras metas, otras cosas que hacer. Las mujeres desean tener hijos a edades más tardías. Y fíjense esto, hay una baja en la fertilidad a partir de los 28, 29 años en las mujeres, ¿sí? Y se acentúa a partir de los 39 años, tanto en mujeres como en hombres. Entonces, las causas de infertilidad pueden ser muy variadas, ¿sí? En los hombres, la más común es que hay una producción muy baja de espermatozoides, ¿sí? A veces está bloqueado el conducto eyaculatorio que impide que salgan los espermatozoides, o a veces que estos no puedan nadar con fuerza como para llegar al cuello del útero. Estos en general
son los trastornos que se dan más en el hombre y que suelen tener una base genética. Y en las mujeres, una de las cosas que puede producir la incapacidad es que la incapacidad por ahí para producir óvulos o que estos sean normales, a veces la presencia de mucosidad en el cuello del útero que impide que entren los espermatozoides, o a veces una enfermedad en el revestimiento del útero que impide la implantación del óvulo. Muchas veces, una de las causas por las cuales disminuye la fertilidad femenina después de los 30 años es porque baja la calidad de los óvulos. Fíjense que en los últimos años se está hablando mucho esto en las mujeres de congelar los óvulos, justamente porque a partir de los 30 años baja mucho la calidad. Y también, fíjense, otra causa que es muy, muy común en la infertilidad, es el bloqueo de las trompas, ¿sí? De las trompas de falopio, que impide que los óvulos lleguen al útero. En casi la mitad de los casos que donde se produce esto, de las trompas de falopio que están bloqueadas, esto se produce por cicatrices que son producidas por justamente esto que charlábamos de las enfermedades de transmisión sexual. Bien, bueno, creo que con eso terminamos este tema. Vamos a ver un poco del desarrollo cognitivo y ya terminamos, porque verán que es bastante largo esto. Les sugiero que lo vayan viendo por partes y que vayan releyendo los temas para que les vaya quedando claro. Bien, bueno, otro tema interesante es el tema del desarrollo cognitivo, ¿sí? O sea, nosotros vamos más allá de donde llega Piaget. Justamente la cognición adulta tiene varias perspectivas para estudiarlo. Algunos tratan de identificar capacidades cognitivas específicas que aparecen en la adultez y en distintas etapas de la vida. Otros van a estudiar distintos aspectos de la inteligencia que van a estar presentes en la vida. Vamos a tener así distintas teorías, distintos conceptos en esto. Bien, bueno, Piaget. Piaget nos hablaba del pensamiento del periodo formal, que es el pensamiento hipotético deductivo, donde la persona puede razonar sobre lo real, sobre lo que conoce, sobre lo que tiene presente y también sobre lo posible. Esto de que la persona podía formular hipótesis y podía manejarse con el pensamiento abstracto, ¿sí? Pero después tenemos todo lo que serían las teorías, las investigaciones neo-piagetiana, piagetana, que se concentran en niveles superiores de pensamiento reflexivo o razonamiento abstracto, que sería el pensamiento postformal. Y acá tenemos, por un lado, el pensamiento reflexivo, ¿sí? El pensamiento reflexivo es una forma compleja de cognición, la que lo define es John Dewey, que es, ¿cuál es la definición? Es un tipo de pensamiento lógico que puede aparecer en la adultez y que involucra una evaluación activa y continua de la información y las creencias a la luz de la evidencia y las consecuencias, ¿sí? Esa sería la definición. ¿Qué es esto, el pensamiento reflexivo? Es que ustedes van a evaluar cuál es la información. Por ejemplo, yo les he dicho, una información que yo les he dicho es que esta materia es larga. Bueno, ustedes esto lo van a evaluar justamente buscando información. Yo les puedo decir que es larga, estoy pensando en las creencias, ahora un ejemplo de creencias. A lo mejor sus compañeros de años anteriores le han dicho también, ojo, la materia es muy larga, o les pueden haber dicho, espero que no les hayan dicho, la profesora es muy mala. Ustedes van a ver esto a la luz de justamente la evidencia que tengan y las consecuencias. ¿Qué sería en este caso? ¿Cuál es la evidencia? Bueno, van a ver, uy, las clases son larguísimas, el material es un montón, es muy difícil para entenderlo. Esto, bueno, qué sé yo, que es muy difícil. Uy, estudié en el parcial y me fue re mal. Todas estos son, ustedes van a ir, esta información que recibieron y estas creencias que pueden haber tenido por lo que les han dicho los compañeros de años anteriores, van a ir todo el tiempo evaluándola, ¿sí? Van a ir viendo si es así o no. Eso sería el pensamiento reflexivo. Así que bueno, a fin de año me cuentan qué pareció, qué les pareció de la materia, si era larga y si la profe era mala, también eso me cuentan. Bien, después tenemos el pensamiento postformal, ¿sí? Este es un tipo de pensamiento, ¿sí? Un tipo de pensamiento maduro que se basa en la experiencia subjetiva, la intuición y la lógica para lidiar con
ambigüedad, la incertidumbre, la inconsistencia, contradicción, imperfección y compromiso. Fíjense, nosotros, a ver, es muy complejo donde nosotros el tipo de pensamiento que tenemos que tener y lo que ustedes van a ver sobre todo en el tema de la educación superior, porque este pensamiento postformal tiene que ser flexible, tiene que ser abierto, tiene que adaptarse. También otra de las cosas que pasa es que también vamos a utilizar mucho la intuición y la emoción, ¿sí? ¿Para qué? Para poder afrontar situaciones caóticas. Vamos también a tomar todo lo que tenga que ver con la experiencia para afrontar situaciones ambiguas, ¿sí? Este pensamiento es muy importante porque este pensamiento postformal es relativista, ¿sí? O sea, va a trascender la lógica, ¿sí? Donde nosotros que nos va a permitir poder conciliar ideas contradictorias, ¿sí? Fíjense que esto es muy interesante, uno lo puede ver a nivel de lo que tiene que ver con lo cultural o poder muchas veces entender personas que piensan diferente o que tienen otras ideas. Acá da el ejemplo de, va a poder conciliar ideas contradictorias como por ejemplo los israelíes y los palestinos, o también con respecto al tema de la pareja. Fíjense que a veces nosotros tenemos que conciliar ideas contradictorias que tiene cada pareja, donde cada uno tiene su punto de vista. Y justamente este pensamiento postformal, que va a ser más relativista, nos va a permitir conciliar esto. ¿Por qué? Porque este pensamiento, o sea, nosotros cuando éramos más jóvenes, veíamos las cosas blanco o negro. El bien contra el mal era todo así. A partir de este pensamiento postformal, que es más relativista, empezamos a ver los grises. Y dentro de los grises vamos a ver millones de matices de grises. Justamente esto es este tipo de pensamiento reflexivo, ¿sí? Que se va a ir dando en respuesta a distintas cosas que nos van a ir pasando en la vida, ¿sí? Distintas cuestiones que van a hacer que nuestra visión del mundo no sea tan simple, ¿sí? Donde vamos a ir cuestionando distintas ideas. Dicen que el pensamiento postformal eh, también puede ser muy perturbador. ¿Por qué? Porque fíjense que muchas veces les va a pasar esto, que hay situaciones donde es como que uno hasta se confunde en su propia cabeza, ¿no? Esto de no saber realmente qué estoy pensando o qué conclusión tomar, porque este tipo de pensamiento va a operar, que esto uno lo ve muy claro a nivel de parejas, de situaciones donde uno tiene que tomar decisiones, donde no es tan claro este 2 más 2 4, porque estamos operando en un contexto social y emocional. Esto es muy distinto a lo que estudió Piaget, que era todo más de fenómeno físico, sino que acá estamos dentro de dilemas sociales, con mucha emoción, con mucha relación, ¿sí? Entonces nosotros ante esto, todo lo relacional y todas estas tan complejidad de las relaciones humanas, justamente vamos a utilizar este pensamiento postformal, ¿sí? Dice que, bueno, esta progresión que se da, ese pensamiento se da justamente en la adultez temprana, donde donde están implicadas justamente las emociones y donde uno puede entender eh, las cosas desde distintos puntos de vista. Fíjense que este pensamiento nos va a permitir a nosotros entender por ahí posturas contradictorias, a lo mejor en un conflicto de amigos, en un conflicto de pareja. Vamos a poder lidiar justamente con la ambigüedad, ¿sí? Para poder entender posturas diferentes. Bien, otro punto que vamos a ver es el de la teoría triárquica de la inteligencia de Stenberg. Bien, nos habla, Stenberg nos dice que la inteligencia va a estar compuesto, hay tres elementos que componen la inteligencia: el componencial, el experiencial y el contextual. Fíjense, o sea, que son elementos que van más allá del CI. El CI sería el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual por sí mismo era insuficiente para explicar que las personas tuviesen éxito en la vida. Entonces, porque incluso ustedes van a ver, hay personas que nosotros podemos conocer, que quizás ustedes han visto, que son brillantes a lo mejor en el primario, en el secundario, y después no logran a lo mejor tener éxito o en la facultad o en el trabajo, ¿sí? Adelante. Esto tiene que ver con lo que plantea Stenberg. Stenberg da un ejemplo de tres personas, que son Alex, Bárbara y Carney. Dice que ellas solicitan ingresar a un programa de posgrado de la Universidad de Yale. Allá para hacer un posgrado hay que hacer un examen, ¿sí?
que es este Graduate Record Examination, que de acuerdo a ese examen a las personas las toman en estos estudios de posgrado. Entonces tienen que, se considera cuáles son las notas que tienen en la licenciatura, la puntuación en este examen y también las recomendaciones. Dicen que estas tres chicas se presentan justamente a rendir este examen para ver si las toman en este estudio de posgrado. Entonces, vemos qué pasa con Bárbara. Bárbara dice que tenía muy buenas calificaciones en las licenciaturas, perdón, en las calificaciones, Bárbara tenía buenas calificaciones en el examen, pero que eran bajas por ahí para lo que eran los estándares de Yale, pero tenía cartas de recomendación que decían que ella era muy entusiasta, que era muy buena investigadora y que era muy creativa. Eso pasa con Bárbara. Después tenemos Alex, tenía calificaciones muy altas en la licenciatura, había tenido muy buen puntaje en el examen para ingresar y tenía excelentes recomendaciones. Ese era Alex. Y después teníamos Carney, que tenía las puntuaciones en el examen, ¿sí? Y las cartas de recomendación eran buenas, pero no estaban entre las mejores. Fíjense lo que pasó. Dicen que Alex, que es la que tenía muy buen examen, muy buena puntuación, muy buena recomendación, y Carney, que era la que estaba dentro del término medio, o sea que tenía buenas puntuaciones, pero todo dentro del término medio, las admiten en el examen de posgrado. Pero, y Bárbara, que era esta que no tenía tan buenas calificaciones, pero que la gente decía que era muy buena investigando, que era muy entusiasta, que tenía ideas creativas, dice que no la toman en este posgrado, pero que ella hace, ¿sí?, otros cursos independientes de posgrado. Fíjense qué pasa con esto. Alex dicen que le va muy bien durante el primer año, pero después baja muchísimo el rendimiento, que es la que tenía todo muy bien. Bárbara dice que Bárbara, acuérdense que era la segunda, ¿sí?, que era la que le elogiaban la investigación y la creatividad. Dice que asombró muchísimo a este comité que las estaba evaluando porque elaboró un trabajo que era increíble. Porque justamente, fíjense, era una persona que era creativa. Y después Carney dicen que en general el desempeño fue bueno, pero que era la que había conseguido después más fácilmente un mejor trabajo. Bueno, ¿cómo se explica esto? Fíjense, no todo pasa por la puntuación que yo tenga en un examen, sino que esto lo explica Stenberg a través de esta teoría triárquica de la inteligencia. Dice que Bárbara y Carney, ¿sí?, se destacaban en aquellos aspectos de la inteligencia que no mide el insight creativo, que es el elemento experiencial. Nosotros acá tenemos los tres elementos. El componencial, que es el elemento analítico, ¿sí?, indica con qué eficiencia las personas van a procesar la información, le indica cómo resolver problemas, monitorear soluciones, evaluar resultados. El elemento experiencial, que es creativo, cómo aproximarse a las personas a tareas nuevas o tareas conocidas, ¿sí? Comparar información buena con información que conoce. Y el elemento contextual, que es más práctico, es cómo se relaciona la gente con el ambiente, cuál es la capacidad para evaluar una situación, decidir qué hacer, adaptarse, cambiarla o irse de ella, ¿sí? Bueno, estas tres personas del ejemplo justamente es como que eh, era distinto cómo funcionaba esto. Fíjense, Alex, que era la primera, era mejor en la parte del elemento componencial. Entonces ella podía aprobar los exámenes sin problema. Pero sin embargo, cuando empieza el posgrado, donde se esperaba que ella tuviese un pensamiento original, no brilla, sino que brilla más Bárbara, que tiene justamente una mayor inteligencia experiencial, ¿sí?, donde tiene un pensamiento más original, donde tiene ideas más frescas, innovadoras. Lo mismo pasa con Carney, que tenía una inteligencia más bien contextual. Ella sabía qué hacer, qué temas de investigación elegir, cuáles eran los trabajos más importantes para presentar, las publicaciones adecuadas para brillar más, dónde solicitar empleo. Entonces, fíjense cómo estos tres tipos de conocimientos tienen relación con la inteligencia. Un aspecto muy importante de la inteligencia práctica es el conocimiento tácito, que es lo que sería el sentido común, ¿sí? Este sentido común de
cómo tener éxito, cómo obtener un ascenso, cómo evitar la burocracia, dice que esto no correlaciona con una medida cognitiva general, o sea, es algo que no puede ser evaluado a través de los coeficientes intelectuales, ¿sí? Pero va a ser un excelente predictor justamente del éxito en los negocios. Después tenemos la inteligencia emocional, ¿sí? Que es planteada por Peter Salovey y John Mayer, que en la inteligencia emocional es un término para referirse a la capacidad para entender y regular las emociones, donde tiene un componente justamente de la conducta inteligente y eficaz. ¿Qué es lo que es la inteligencia emocional? Acá sería la capacidad, PUEM le digo yo, es la capacidad para percibir, que ahí sería la P, usar, entender, manejar o regular las emociones propias o ajenas de modo que nos permitan alcanzar metas. ¿Qué tipo de conducta es el más apropiado en una situación social? Fíjense, esto es básico, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a afectar nuestras relaciones, ¿sí? Ustedes pueden, les doy un ejemplo, supongamos, ustedes pueden haber estudiado un montón, pueden haberse preparado, saberse la materia de arriba para abajo, de atrás para adelante, pero si no utilizan una buena inteligencia emocional, probablemente el día del examen se presentan y dicen cosas que no les ayudan para que sean evaluados de manera positiva, ¿sí? Es como que no dicen las cosas correctas, no se comportan de la manera correcta, no sé, por ahí a lo mejor no se presentan como personas agradables, educadas, no, supongamos que ustedes vayan a rendir un examen y no sé, de repente no saluden, dicen muchas malas palabras, miran mal, se sientan mal. Todo eso tiene que ver con inteligencia emocional, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí ustedes utilizarían todos aquellos componentes de la otra persona para saber cómo manejarse. La inteligencia emocional me va a decir cómo voy a utilizar lo mío y la emoción del próximo para lograr lo que yo quiero. O sea, qué tipo de conducta es más apropiada en determinada situación social. A ver, ustedes no se van a comportar igual conmigo que como se van a comportar con un amigo, con un compañero. Eso es lo que tiene que ver con la inteligencia emocional. Si nosotros no las manejamos bien, tampoco vamos a tener éxito en aquellas cosas que emprendamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque por más inteligente que seamos, no nos sabemos manejar emocionalmente con los demás y no vamos a poder lograr nuestras metas. Bien, esto sería todo. Como verán, es bastante largo, bastante larga la clase. Yo acá sería toda esta parte, nos quedan todavía varios temas, pero bueno, creo que hasta acá es demasiado. Les presento ahora esta guía. Recuerden, estas guías no les estoy pidiendo que las suban ahora, pero sí les recomiendo que las vean. ¿Para qué? Primero, para que vayan llevando la materia al día, para que no se les junte, porque después llega el parcial y es mucho el material que uno tiene que estudiar. Entonces las van haciendo como para ver más o menos si van siguiendo la materia, si lo van entendiendo. La idea, han habido varias consultas individuales, ya voy a armar un foro de consultas para que ahí vayan preguntando y por ahí lo que pregunta el compañero nos sirve a todos. Después que escuchen esto y que lean el material, piensen esto. ¿Qué edad se considera para la adultez temprana y emergente? ¿Sí? Esto más o menos lo que les había dicho. ¿Cómo lo definen los legos a la persona adulta? Las principales causas de muerte, que es lo que habíamos charlado, qué pasa con la salud y por qué la gente se muere en esta edad. ¿Qué tiene que ver en esta etapa de la influencia genética? ¿Cuál es el peso de lo genético y cuál es el peso de lo ambiental, de lo conductual? Esto que charlábamos recién, qué nos pueden decir sobre el tema del consumo de sustancias en general y en nuestra provincia, cuáles son las características, los principales problemas en la sexualidad en esta etapa. Bueno, esto que charlábamos recién, el pensamiento, cuál es el pensamiento reflexivo y el postformal, estos son conceptos que tienen que aprender. ¿Qué postula la teoría triárica de la inteligencia de Stenberg? Esto de los tres elementos. Y qué es la inteligencia emocional también, ir pensando siempre de ejemplos, más allá de lo que sale en libros, de los que yo les doy, siempre esto es importante para bajar un poquitito la materia. Bueno, con esto terminamos esta clase y ya les voy a subir el material justamente pidiendo esto de que me den un mail de todo el curso. Bueno, nos vemos la semana próxima.
Espero que me hayan podido seguir en esta clase. Muchas gracias.